Ya estamos en contacto con el doctor Gustavo Arancén, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, para un poco analizar la coyuntura política en la que estamos, doctor. Doctor, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, estimado Roberto, qué gusto saludarte. ¿Cuánto tiempo? Gracias por la invitación. Sí, doctor, también un gusto verlo. Así como usted, aquí es una defensa del orden constitucional, de la democracia, porque pudo haber estado Keiko Fujimori, pudo haber estado el señor César Acuña, pudo estar el señor Johnny Lescano, pudo estar Rafael López Aliaga. El nombre es circunstancial. El tema es mantener la estabilidad política del país, revertir la pandemia con vacunación eficiente y efectiva, ¿no? Que haya reactivación de la economía. Si bien si se tendrían que hacer algunas reformas constitucionales, la misma Constitución ampara cómo debe ser este procedimiento, pero al final, cuando prima el, el anti o el odio por algo, creo que esa no es la vía de, correcta para elegir el futuro de un país. ¿En qué circunstancias estamos ahora, doctora Janssen? Pues mira, nos encontramos en uno de los momentos más complicados probablemente de nuestra historia republicana. Estas elecciones han dividido literalmente al país geográficamente y lo han dividido en términos sociales. Lamentablemente, desde las dos bancadas que se enfrentaron, desde los dos partidos que se enfrentaron, lo primero que vimos fueron mensajes de división. Tú eres rico, yo soy pobre, tú eres violento, yo soy pacifista. Y esto es lo que ha marcado el derrotero de estos dos últimos meses, donde hemos escuchado mensajes que llamaban realmente a la división, y esta división se plasma hoy en los resultados que hasta el momento se conocen. Prácticamente un empate técnico, 50-50, con más o menos por allí, pero básicamente es eso. Y decía que la coyuntura era significativamente complicada porque, y en esto recojo tus palabras, quien sea que gane va a tener un escenario muy complicado y ya no va a ser hora de pensar en los partidos ni en las personas, va a ser hora de pensar en el Perú. Nos encontramos en plena crisis sanitaria, ya se han sincerado las cifras, nuestros muertos sobrepasan los 180.000 muertos. Tendremos que hacer una comisión, ojalá que sea una comisión como la llaman por ahí, de la verdad, para identificar a los responsables de este genocidio y que naturalmente quienes resulten responsables sean condenados finalmente. Pero la crisis provocada por la pandemia la provoca también las secuelas que esta pandemia nos ha traído, que es una profunda crisis económica. Más de 2 millones de jóvenes, fundamentalmente de la población económicamente activa, hoy día se encuentran desempleados y han tenido que ser desplazados hacia la informalidad. A la crisis sanitaria agrégale una crisis económica y por supuesto a esta una crisis educativa donde miles de nuestros niños y adolescentes han tenido dificultades para cursar el año 2020 y las están teniendo para el año 2021. Y entonces allí una generación que va a tener 2 años prácticamente nulos de educación, salvo aquellos que tuvieron una educación bastante privilegiada, diría yo, con excepciones en nuestro país. Tienes una crisis sanitaria, tienes una crisis económica, tienes una crisis educativa y no dejemos de pensar en que estos enfrentamientos, estas divisiones ofrecen un panorama en lo político muy complicado. Van a haber movilizaciones sociales sin duda y por otro lado, Roberto, quien gobierne sabe que va a tener un Congreso muy en contra. Castillo tiene 32 o 33 curules y Fujimori tiene 22 o 23 curules, con lo que no le alcanza ni siquiera para aprobar una ley ordinaria, ni siquiera para aprobar una ley ordinaria. Y con las últimas asonadas parlamentarias que vimos durante el último quinquenio, la renuncia de PPK, la vacancia de Vizcarra,
la renuncia de Merino, la asunción por defecto del presidente en funciones Sagasti, te hace pensar que la inestabilidad política desde el Congreso de la República, abiertamente opositora a cualquiera de los dos electores, les va a generar problemas muy serios a quien gobierne. Por otro lado, me parece sumamente importante también destacar algo. Lo que nosotros pedimos, y esto ya lo hablo como ciudadano más que como analista, son cosas muy sencillas. Queremos estabilidad, queremos tranquilidad, queremos trabajo, queremos seguridad, queremos una cama UCI, queremos una escuela para nuestros hijos. Son cosas que realmente no deberían causarnos a nosotros mayor asombro, sino exigir aquello que como ciudadanos mínimamente nos merecemos. Quien sea que gobierne, ojalá que sea el mejor para el país, va a tener una tarea muy difícil. Ya tendríamos que dar un paso siguiente a pensar en constituciones de gobierno y lo demás, ¿verdad? Eh, Tenemos ahí, si me permite, queremos compartir la actualización que se está moviendo ya muy lento, ¿no? Mientras pasan a ver si me permite un minuto por acá, por favor. Acá tenemos. La última actualización que es hace un momento de 7:18 de la mañana, actas procesadas al 96.795 y actas contabilizadas al 95.225. Señala el total de votos válidos para Perú Libre 50.254% y para Fuerza Popular 49.746. Se está moviendo para arriba y para abajo ya de manera es muy lenta, ¿no? Y esto va a ser así, doctor, hasta que lleguen al 100%, ¿no? Cuando lleguen las actas, terminen de llegar las actas del exterior, que en algo influirían en el cambio de lo que parece ya evidente, Yo creo que o todavía hay todavía posibilidad de hay revertir pan, para la otra candidata. yo creo que todavía hay pan por regalar. Estamos a 0.51 de Sí, diferencia porcentual. Esto te significa, calcula casi siempre los media números décima. 20.000 votos, 20.000 votos por cada décima. En este caso la diferencia es de aproximadamente 87.000 votos, 88.000 votos. Entonces, desde un principio supimos que el voto proveniente del área rural lo beneficiaría en mayoría al candidato Castillo y el voto proveniente del extranjero favorecería de manera significativa a la ciudadana Fujimori. Estamos entonces frente a un hecho cierto, como tú bien lo has indicado también. Van a haber momentos de subida, van a haber momentos de bajada. Entonces, hasta el día de mañana, miércoles, yo estimo que deberían terminar de llegar todas las actas del extranjero y deberían terminar de llegar las actas del área rural. Esto significa que para jueves o viernes nosotros ya deberíamos tener al 100% el conteo rápido, quedando únicamente pendiente la resolución de las impugnaciones a las actas, que ya deja de ser un tema de la OMPE y pasa a ser un tema del Jurado Nacional de Elecciones. Jurado. Ahí hay que ver también dos instituciones. La OMPE cuenta los votos y el Jurado Nacional de Elecciones es el que va a resolver las impugnaciones a las actas, ¿no? Ese es el escenario que tenemos. Yo diría que sigamos actuando con prudencia y con mucha tranquilidad. Aquí ya no hay campaña que valga. Aquí lo que se hace es sumar votos, nada más que eso. Entonces, si deseas, podemos entrar ya a la reflexión de lo que significa cada uno de estos espacios, tanto en OMPE como en el Jurado Nacional de Elecciones, Roberto. Sí, sí, antes de entrar a estos puntos de las funciones de OMPI y Jurado de Elecciones, para hacer un hincapié, y usted ha formado parte del Ejecutivo en algún momento, cuán complicado se hace después, como estamos viviendo ahora, cuando hay una desconexión con el país, con el interior del país, pero cuando no se llega a comprender o tener una visión exacta de lo que es la diversidad de un territorio que es vasto, amplísimo,
complicado de atender por las dificultades geográficas que tenemos, pero que son consecuencia de ese no advertir o no hacer lo necesario, lo suficiente que se requiere para alcanzar un desarrollo sostenible, porque por acá yo creo que no pasa por la Constitución el problema, sino cómo hemos ido gestando desde los gobiernos locales y que quede claro también que tenemos gobiernos regionales que obviamente es evidente no están funcionando, ¿no? No hay una administración eficiente, sino son básicamente grupos que se asocian para administrar regionalmente una localidad, pero al final muchos están presos o procesados. Sí, efectivamente, yo tengo que coincidir plenamente contigo una vez más porque la realidad nos demuestra que la gestión administrativa, la gestión de la cosa pública, como la llamamos nosotros, a nivel de gobiernos locales y el gobierno regional ha sido realmente mala. Las capacidades de gestión demostradas por funcionarios y servidores ha sido lamentable. Unos niveles de ejecución presupuestal realmente paupérrimos, inconcebibles en regiones donde se necesitaba tanto desarrollo. Y si tú a este factor de incapacidad en la gestión gubernativa le agregas un hecho cierto, que es que muchos de los gobiernos locales y regionales se han visto contaminados por la corrupción, tienes entonces allí lo que nosotros hemos visto. Estas grandes brechas de desarrollo que existen entre la costa y la sierra, fundamentalmente podrían encontrar justificación en lo ocurrido en Puno con Adubiri, lo ocurrido en Junín con Cerrón, lo ocurrido en Cajamarca con Goyo Santos. Tienes entonces allí a la muestra claros ejemplos de que realmente se trata de regiones con capacidad presupuestal, pero con nula ejecución y con altos niveles de corrupción. De hecho, Cerrón no podemos olvidar que ha sido condenado precisamente por delitos vinculados a la corrupción. Entonces, allí se puede ir explicando una de las deficiencias. Pero para ser también bastante más sincero y completo en el análisis, la ejecución presupuestal no es una cosa sencilla. Para dirigir una municipalidad distrital, provincial, un gobierno regional, se tiene que tener experiencia y capacidad. Se tiene que estar formado debidamente en la gestión pública. Yo lamento que esto pase muchas veces por alto, pero francamente aquello resulta hasta irresponsable. La improvisación no va a permitir que nadie haga una buena gestión pública. Encontrarse con la burocracia que en el Perú es grande, lenta, encontrarse con diferentes niveles y estadios de gobierno no va a hacer que la tarea de ninguno de los dos candidatos a futuro sea sencilla. Entonces aquí no vale la improvisación porque gestionar el gobierno es una cosa francamente complicada. Yo allí, por ejemplo, tengo que permitirme decir que el candidato Castillo me genera más inquietudes. Yo a él es a quien veo menos preparado para enfrentar la tarea de gestionar la cosa pública. No sé más que de sus experiencias profesionales como docente de aula de primaria. En consecuencia, enfrentar a una persona con ese perfil profesional a dirigir un Estado, yo allí tengo bastantes suspicacias, dudo de sus capacidades personales ahora mismo para enfrentar un reto tan grande como ese. Por otro lado, la candidata Fujimori nos ofrece ya más experiencia, no solamente en gestión, sino también en la cosa pública, que tendría que ver también con su trayectoria política, fundamentalmente, ¿no?
Claro, y antes de ir a los temas que usted me plantea hace un momento del jurado y la OMP, tenemos todavía varios minutos para poder conversar. Y yo ahí coincido con usted bastante. Digamos, si yo tuviera un niño en edad que sea atendido por un pediatra, digamos, yo tengo que llevarlo al pediatra, no puedo llevarlo a un estudiante de primer año de medicina, por más brillante que sea ese estudiante. Yo no puedo administrar un país o estar en cualquier estamento de la gestión pública, en municipio, en gobiernos regionales, en organismos centralizados, ¿no? Si es que no conozco la función pública, como que somos muy permisivos es muy fácil llegar al Estado, entre comillas, ahí, porque llego a aprender. Yo no puedo llegar a aprender a manejar mi país, a manejar un ministerio, debo tener cierta experiencia y además también preparación. Y no se trata de una cuestión de discriminar, sino eh, eh, tener conocimiento, tener preparación, y no puedo yo empezar a formarme, voy a ver cómo aprendo acá y bueno, y después ya puedo habiendo aprendido, dirigir. Es también muy complicado la situación en que está nuestro aparato público, doctor. Sí, sin duda, sin duda. Y yo recojo tu última frase. La pandemia nos ha demostrado las carencias de nuestro aparato público. Un sistema de salud absolutamente desarticulado, sin recurso humano especializado, no teníamos médicos intensivistas, sin equipamiento básico, fundamental, camas UCI, balones de oxígeno, respiradores. Nos ha mostrado un sistema de salud sin infraestructura, pero nos ha mostrado también un sistema educativo que no tenía los más mínimos elementos para enfrentar una situación como esta, ¿no? No hemos podido comprar tablets para los chicos, no hemos tenido la capacidad de llevar conectividad a los jóvenes, no podemos hacer programas de radio y televisión eficientes porque no se estaba, la cartera no estaba lista para enfrentar este reto. Entonces, los problemas del aparato público los ha desnudado la pandemia, pero existen otros problemas y bastante más serios, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, estas contradicciones en las que se cae durante la campaña de desandar lo que ya hemos andado y que nos ha costado tanto esfuerzo, ¿ok? Yo no dejo de creer que seguro nuestra Constitución del 93 merece algunas modificaciones. Está bien, yo trabajo en este tema y estoy totalmente de acuerdo, pero de ahí a pensar en derogar la Constitución del Desandar, 93 claro. o a la rocha, pretender hacer una asamblea constituyente, de ahí a tener declaraciones como que voy a cambiar el Tribunal Constitucional para que la elección sea popular, o desaparecer la Defensoría del Pueblo, o atacar en general las instituciones públicas que son organismos constitucionalmente autónomos y pilares de su sistema democrático, me parece algo francamente peligroso, me parece algo francamente peligroso. Y yo creo que aquellos mensajes son los que han generado en ciudadanos como yo, y discúlpeme que hable en primera persona, tantas inquietudes y tantas incomodidades también de pensar Desconfianza, en ¿no? ello puede llegar a nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que este es un Claro, momento en que y con la desconfianza natural, de que no va a poder deslindar de llegar Pedro Castillo a la presidencia del partido de Vladimir Cerrón y de Vladimir Cerrón, ¿no? Como yo le decía hace un momento al empezar la conversación, pudo haber sido Keiko, pero pudo haber sido otro de los candidatos que estuvieran en esa posición ahorita. Si estuviéramos igualito voto a voto, tiene que primar el orden constitucional y quien da más tranquilidad al desarrollo económico, reactivación económica, atención a los temas de salud, de educación, y no el otro lado que no da estas garantías, por más que ahora, bueno, está adelante, pueda decir, no, vamos a respetar el orden constitucional, no vamos a pisar nada, vamos a respetar las leyes,
pero ese pues hay que ser muy cautos, inteligentes, que es un discurso netamente pues político, porque ahorita no le conviene después incendiar la pradera a nadie, ¿no? Ya, yo creo que esa desconfianza que muchos tenemos, Roberto, el candidato Castillo es el que la ha generado, ¿no? Probablemente en algún sector bastante tirado hacia la izquierda radical ha creído en el mensaje y lo considera hasta necesario. Pero habemos otros que somos la mitad del país que no creemos que ese cambio al vacío sea prudente. Hay quienes consideramos que ese cambio al vacío es más bien temerario e irresponsable en un momento como el que estamos. Mire, no el Perú, el mundo no está para aventurerismos, ¿ok? Aquí estamos para saber y ser conscientes que estamos frente a una crisis sanitaria a nivel mundial que ha afectado nuestras economías y que socialmente ha golpeado a todos los ciudadanos del mundo. En consecuencia, aquí tenemos que actuar con gran responsabilidad, aquí tenemos que actuar con prudencia. Estos actos al vacío, estos aventurerismos no nos ayudan de ninguna manera. La única forma que alguno de los dos candidatos, cuando sea designado o nombrado presidente de la República, va a poder garantizarnos a nosotros gobernabilidad, es en primer lugar poniendo a un presidente del Consejo de Ministros honorable, respetable y de reconocido prestigio. Por otro lado, la Claro. conformación del gabinete es algo que a nosotros también nos llama sobremanera la atención. Yo, en particular, además de conocer a quién será el presidente del Consejo de Ministros, me interesa particularmente conocer a quién será nuestro ministro de Economía, quién será nuestro canciller, quién será nuestro ministro de Justicia, quién será nuestro ministro de Defensa, ministro del Interior, que son los ministerios principales. Necesitamos saber Claves, cómo se por van a manejar supuesto. las relaciones internacionales, necesitamos saber qué es lo que va a pasar con la economía, necesitamos saber cómo desde el Ministerio de Justicia se van a garantizar nuestras libertades y derechos fundamentales. Entonces, no son cosas menores, son cosas muy serias, y esta es la única manera como el que resulte elegido nos va a transmitir a nosotros confianza. Me interesaría escuchar el mensaje del 28 de julio, cuando alguno de los dos asume el gobierno. Me interesaría ver la conformación del gabinete y ver la presentación de investidura que tiene que dar ese nuevo gabinete ante el Congreso. Quiero saber cómo reacciona el Congreso, cómo reacciona este primer gabinete, qué facultades delegadas pide y con qué propósitos, que seguramente eso va a ocurrir. Entonces, mira, no es una tarea sencilla, hay que ver que se tienen que formar cuadros desde el lado del señor Castillo. Durante la segunda parte de la campaña vimos una improvisación absoluta, nos presentaba una Totalmente. persona, al día siguiente lo callaba, volvían a presentar otra, lo volvían a desaparecer, uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, y el elemento que tú has mencionado, Roberto, ¿no? O sea, la presencia de Cerrón y de Bermejo al lado de Castillo, a mí en lo personal me causan, te diría, hasta repugnancia. Yo no entiendo cómo personajes de esa calaña pueden estar haciendo vida política y cómo un candidato que está eventualmente próximo a ser uno de los dos elegidos como presidente de la República pueda llevar esas compañías a su lado. Yo francamente los considero a estos personajes un peligro para la democracia y creo que no se ha hecho hasta este momento un deslinde lo suficientemente claro como el que los ciudadanos esperamos. Doctor, ¿cuál ha sido el papel que ha tenido Jurado Nacional de Elecciones en todo este proceso? En el camino quedaron muchos o varios, varias agrupaciones, algunas agrupaciones, y sin embargo se les pasó delante candidatos pues, al Congreso, ya lo hemos dicho hace un momento, con investigaciones, con sentencias por terrorismo, eh, información no completa, le pasó a Pedro Castillo, ¿no? Información no completa en la hoja de vida, ¿no? Permitir que el señor Martín Vizcarra pues, pueda participar y al final ahí vamos también al ciudadano, ¿no? Que tenga de mayor votación en este proceso electoral muy peculiar, muy sui generis,
pero ¿cómo ha sido el comportamiento de los entes electorales? Básicamente la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE como organizador del proceso mismo y la ejecución operativa. A ver, todavía estamos en manos de la OMP y del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto. Yo quisiera pensar que en esta última y crucial etapa del proceso electoral van a estar a la altura de las responsabilidades que constitucional y legalmente les asiste a cada una de estas dos instituciones y a sus titulares. Pensar lo contrario me haría renegar del proceso electoral y en consecuencia de la democracia en sí misma. Yo le doy el beneficio de la duda a pesar de serias discrepancias que ya he expresado. Ayer mismo, Roberto, me llamaba la atención cómo a través de Twitter, utilizando la cuenta de la OMPE, se respondía a varios ciudadanos. Esta que es así, está allá, esto sucedió así. Mira, yo puedo tener mucho respeto y gran consideración por la transparencia que deben tener las instituciones públicas. Pero el proceso electoral no es un tema que se tenga que resolver vía Twitter. No. Los temas electorales deben resolverse utilizando las vías administrativas correspondientes. Y toda respuesta que dé la OMP en un proceso electoral como este debiera necesariamente expresarse en un acto administrativo. Yo no puedo como institución estar respondiendo chismes o rumores. Yo para esos efectos salgo y doy una rueda de prensa o salgo y emito un comunicado. Pero ¿qué es esto de con una ligereza francamente absurda estar respondiéndole a Juan, a Pedro y a María que dicen muchas veces tontería y media? Además, si no fuera eso y si se tratasen de reales denuncias de fraude, como lo vienen llamando, pues nada, que formalicen a través de los canales correspondientes las denuncias y que esas denuncias se analicen y se resuelvan a través de las instancias correspondientes. Un proceso administrativo como debería ser, ¿no? Eso también es otro tema que el Estado, no sé, yo, todos tenemos redes sociales, personales, profesionales, pero a cuestión de Estado nos hemos reducido también mucho a eso, ¿no? El tuit de tal ministro, el tuit para dar respuestas a temas trascendentales, nacionales, ¿no? No, eso no Se tiene ningún reduce sentido. a un tuit lo que tiene que comunicar el Estado. Sí, y eso nos convierte, pues, yo no creo en un país tecnológico ni informático, eso nos convierte en un país informal, ¿no? Yo no creo que tengamos que estar gobernando, yo creo, además, yo soy un tuitero, así que sé de lo que hablo, ¿no? Y Exacto. yo creo en el impacto mediático y político que tiene un tuit, pero creo que el Estado, sin dejar de utilizar las redes sociales para comunicar, debería Por preocuparse de supuesto. hacerlo en temas oficiales como estos a través de las instancias correspondientes. A usted le ha dicho. Eso es en cuanto a OMPE que viene sumando y restando como le corresponde, bueno, sumando, perdón, no restando, sumando, espero que no esté restando, sumando votos como corresponde. Y luego tenemos el siguiente espacio de desarrollo del proceso electoral en segunda vuelta, que es el que se da en el Jurado Nacional de Elecciones. Un Jurado Nacional de Elecciones que lamentablemente, no ha estado exento de duras críticas en cabeza de su presidente. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones, incompleto como está, porque el gremio de abogados no ha tenido capacidad de acreditar a su representante hasta ahora, el Jurado Nacional de Elecciones ha enfrentado este proceso y se tiene información cierta de que habría algunos problemas serios. Ya vimos que en primera vuelta a un candidato porque no había firmado la hoja en la esquinita ni puesto el sello sexto, entonces lo impugnaron. Y que otro candidato porque dijo, porque se vistió, porque caminó, porque volvió, porque tornó, también lo impugnaron. Impugnaron en su momento a todos los que tenían, según las encuestas, expectativas de resultar ganadores.
pero el señor Castillo no lo revisó nadie, ¿no? Porque Exacto, después se ha sabido que era gerente general de una empresa de la que además era accionista, y por después se ha supuesto. sabido de una serie de integrantes del Partido de Perú Libre con vínculos estrechos con el movimiento subversivo, perdón, con el movimiento Movadef, que es una criatura de la organización Sendero terrorista Luminoso. Sendero Luminoso. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Por qué no se hicieron o se aplicaron los filtros como correspondía? Entonces, allí vemos una vez más, Roberto, las incapacidades, las insuficiencias del Estado, esta vez en cabeza de un organismo electoral, ¿no? Lo que nos preocupa. Y ahora el rol que tiene el rol que tiene el Jurado Nacional de Elecciones es realmente serio. Ellos van a tener que resolver las impugnaciones a las actas que se han presentado. Y esta no es una tarea menor. No conozco la cifra exacta de actas impugnadas, pero debemos, cuando conozcamos la cifra, debemos multiplicarla por 200 o 250, que es el número de electores que ha tenido cada mesa. Entonces, no son números menores, son números grandes. En 4 actas ya tienes 1000 votos. ¿Qué pasa con la impugnación de un acta? Se impugna un acta por diferentes razones. Pueden ser por errores materiales simples y comunes, se equivocaron al sumar, se equivocaron al restar, etcétera, y simplemente si hay un error material se subsana inmediatamente. Eso no es nada del otro lado. Pero hay otras razones por las que las actas pueden ser impugnadas y esto es lo que genera conflicto. A un acta le pueden ocurrir algunas cosas. Que todo el acta se declare nula, con lo que tacha. Si la tacha se declara afundada, lo que ocurre con el acta puede ser que se declare nula totalmente, con lo que no hay votos para ninguno. Puede ser que la tacha se declare infundada, con lo que el contenido del acta sería absolutamente válido y se reparten los votos según lo indicado en el acta. 10 para ti, 5 para ti, etc. Entonces aquí resulta, a mí no me parece que sea muy común que gran cantidad de las actas impugnadas sean actas de la ciudad de Lima, ¿no? Donde era sabido desde semanas atrás que era un bastión sólido de la señora Fujimori. Cualquiera que piensa con un poco de malicia, piensa mal y acertarás, podría deducir que lo que se ha pretendido es ensuciar los resultados de Lima. Al último, no me importa si el acta se declara nula, pero impido que suman tus votos. El Si me contrario, tumbo todo claro. el acta, y me tumbo todo el acta, mis 30 votos no son nada al lado de tus 200 votos. ¿Me dejo entender? Entonces Exacto. ya no te he ganado, pero he impedido que tú sigas sumando. Ahora, esto también no hay que ser cándidos, debió estar dentro del programa de campaña y defensa de los votos nivel Por personeros del supuesto. otro partido, ¿no? El partido de la señora Fujimori, para enfrentar Exacto. esta contingencia. No haber tenido una previsión de esta naturaleza es francamente cándido, sino hasta irresponsable. Una candidata que Exacto. ya tiene 3 procesos electorales a cuestas debió tener un personero en cada mesa, ¿verdad? Y más si se dice en el partido más organizado y sólido a nivel nacional. Ahora, a mí me parece, y en esto, Roberto, quiero incidir, me parecen irresponsables los llamados que están haciendo a las calles para defender el voto y los gritos altisonantes que han aparecido últimamente con relación a un fraude. Fíjate cómo es de sintomático. Cuando voy perdiendo grito fraude, cuando voy adelante me quedo calladito. Pero como esto es una montaña rusa que sube y baja, cada vez que gano, fraude. Perdón, cada vez que gano me callo y cada vez que voy perdiendo, fraude. Entonces a mí no me parece que esa sea una conducta realmente democrática de ninguno de los dos Correcto. candidatos,
y menos este intento de llamar a las calles, porque llamar a las calles es soliviantar a la población para que Violencia. eventualmente empiece a cometer actos de violencia, frente a los cuales naturalmente el gobierno Correcto. en funciones va a tener que adoptar medidas drásticas para garantizarnos a los ciudadanos seguridad y orden interno, ¿no? Muy bien. Correcto. Doctor Gustavo Berencén, como siempre, agradecido su participación y su análisis político, jurídico de lo que está ocurriendo en nuestro país y estaremos a la expectativa de lo que ocurre en las próximas horas en esta definición que debe dilucidar el Estado Nacional Electoral. Y la OMPE, en primer lugar, con el 100% de actas escrutadas. Que tenga usted muy buen día.